La mayoría de las personas llegan a lo espiritual desde el ego. Sí. El ego es el que los trae, el que los acerca al libro, porque el ego lo que quiere es ver él de manera individual qué tan grande puede ser. Si yo le pudiera pedir algo a mi ser, sería poderme dar cuenta. Y para mí ese sí es un regalo de la conciencia. Así como el éxito, el triunfo, el dinero, la fama, al final no es nada, también este divorcio, este rompimiento, este fracaso, esta enfermedad, no son dolorosas si no las interpreta el ego. Sí. Aunque yo no quiera, aunque yo crea que lo que estoy haciendo no es, o no va, o es caótico, o es una pérdida de tiempo, no lo es. Yo viví muchos años buscando lo que me gustaba y me di cuenta que en realidad es que rechazaba todo lo que me gustaba. El responsable de tu éxito, de tu fracaso, eres tú. Bienvenido al podcast Suprahumano, la experiencia. Bienvenidos a nuestro podcast Suprahumano, la experiencia. Soy Pablo Merino y estoy súper contento y darle las gracias aquí a Casa Dúa y al Instituto al Ser y la Conciencia que nos dan este espacio. Gracias por estar aquí, dale like, comparte, déjanos tus comentarios y si quieres y vives en Guadalajara, te invitamos porque cada mes hacemos de este podcast un diálogo, una conversación y justo el objetivo del diálogo de este podcast es generar un diálogo, una conversación y hoy, bueno, tengo a uno de mis hermanos, amigo, hermano, querido, Cuau Arau, Cuautli. Sí. Estoy feliz de tenerte el día de hoy, no sabes, porque pues estamos en un tiempo de retos, acabamos de pasar un fin de semana fuerte, algunas alineaciones, eclipses, hay muchas cosas energéticamente que están pasando, creo que sí estamos ante un despertar de la conciencia. Invité a mi hermano Cuau porque él lleva muchos más años que yo en el estudio del ser y la conciencia, él entiende cosas como mucho más profundas que yo, ha estudiado muchas corrientes de pensamiento que antes se le podrían decir ocultistas, pero que son pues escuelas muy profundas del razonamiento, del pensamiento, de la espiritualidad, del tarot. Ustedes no lo saben, pero mi habitación personal tiene... ya tiene arte. Tiene como 6 cuadros de Cuau. Arte sagrado. También es un gran pintor y entonces un gran artista y entonces... Oye, cabe aclarar que he estudiado muchísimas corrientes, pero siempre me atraen las más corrientes. Sí, esas pinos nunca, güey. No soy así. Oye, pues mira, vamos a empezar entonces este diálogo, mi querido Cuau, porque te invité, pues porque te quiero escuchar al respecto de la espiritualidad, la conciencia. ¿Qué significa realmente este camino, ¿no? Este camino interior? Les contaba en el capítulo pasado que cuando escuché la primera vez a uno de nuestros referentes, cuando éramos mucho más jóvenes, Alfonso Ruiz Soto, dije esto, me acuerdo del taller de conocimiento de uno mismo, me di cuenta que había algo que había sido información, pero algo que se llamaba sabiduría. Okay. Y me encanta que tú has sido un buscador de las dos cosas, tanto el conocimiento y la sabiduría interior. Entonces cuéntame un poco cómo fue ese despertar tan chavito que empezaste a buscar esta sabiduría interior en ti. Me encanta. Bueno, primero sí siento que es un llamado. Y cuando digo que es un llamado, me refiero a que un poco me atropelló, porque creo que mucha gente siente que al final tú vas a construir lo que se te pegue la gana, porque tú eres el arquitecto de tu destino, y entonces yo un día me vi, lo puse en mi board y entonces llegué. Por lo menos no es mi caso, ¿no? Para mí es como inevitable. Yo me doy cuenta que cuando era chavito, que yo vivía con mi papá, este tipo de conversaciones le darían la flojera más espantosa del mundo. Tu papá guitarrista de botellita de Jerez, rockero, o sea... Rockero, filósofo, comunista, luchador de derechos sociales. Con su arete y su moicano. Y de hecho mi papá, cuando yo era niño, era caricaturista político. Entonces él todos los días estaba observando la nación, las situaciones y haciendo sus críticas y así, ¿no? Entonces, lo curioso es que yo sí tengo la sensación de que para mí el cuestionarme quién era y de qué se trataba la vida y además el tener como conciencia de que había un mundo interior probablemente igual de vasto que el exterior, si no es que más, ¿no? Porque a estas alturas ya no sé cuál está más grande, si el universo de afuera o el universo de adentro, yo lo tenía y no era algo que platicara con él, ni para bien ni para mal. Era algo ¿Y tenías cuántos años?
te estoy hablando 7, 8 años, yo tengo como recuerdos de estar jugando con mis muñecos y de estar como en la conversación de hablar de la subjetividad o de las emociones o cuál era la causa de algo. Entonces, a lo que voy es a que sí, o sea, hoy en día yo me siento muy contento de haber dedicado mi vida al tema del desarrollo personal, a mi autoconocimiento, pero no me lo atribuyo. O sea, pienso como algo que pasó y que me llevó hacia allá, como mucha gente tendrá otras vocaciones. Ayer hablaba con una amiga que fue mi amiga en kinder. Nos encontramos ahorita cincuentones los dos y estábamos haciendo una videollamada. Y entonces me estaba platicando que tiene un hermano súper exitoso, que le gusta el tema del coaching y el desarrollo humano y que ahorita está en Estados Unidos y que millonario, ¿no? Y entonces yo le decía, mira, a lo mejor a mí me ha faltado como ese colmillo de, no, tengo que ganar mucho dinero porque me ha interesado el tema de que sea genuino, ¿no? De que sea muy profundo. Y entonces ella me dijo 2 cosas. Me dijo, 1, tú y yo estamos cortados con otra tijera, amigo. Hay algo que tiene que ver con la experiencia de a de veras, la profunda. 2, mi hermano, desde que iba en la primaria, decía, yo no voy a acabar la escuela, yo voy a ser millonario, ¿no? Y entonces, en el buen sentido, de veras eso le pasó, lo atropelló, se lo llevó y hoy es millonario, pero no porque el cuate haya hecho una gran estrategia, es como si su vida se perfiló para allá, ¿no? Oye, yo quiero hacerte una pausa porque me estás recordando que yo en el 95, Ajá. a los 19 años, me entregué a Dios. Ok, por ejemplo, en ese ¿no? momento yo también, o sea, es un llamado en el que cuando encuentras esa verdad de lo sublime, de lo que dices, que tenga sustento, te atraviesa. Y el otro día, en el 2025, el año pasado, descubrí que nunca me desentregué de Dios. O sea, porque me fui al seminario y no era mi vocación, ¿no? Mi vocación es la familia, pero me di cuenta... Qué bueno que no hiciste un voto de castidad, capaz que todavía lo traerías pues. No hice ningún voto, gracias a Dios. No llegué a los votos, pero lo que sí es, síguele, porque es ese llamado que yo siento que mucha gente que nos está escuchando tiene. Sí, exacto. Y lo que quiero clarificar es porque creo que hay una cierta confusión hoy en día, como si el responsable de tu éxito, de tu fracaso, eres tú. Siento que es una frase incompleta. Por supuesto estamos participando, pero hay un elemento que va más allá de ti. Entonces, fíjate, te voy a dar un ejemplo. Es una metáfora que a mí me funciona mucho. A veces yo empiezo a agarrar mis cosas y mi perro para la cola y está así. Y entonces yo tengo que voltear y le digo, no, tú no vas. ¿No? Sí. Entonces, a veces es así como, oye, la iluminación, la felicidad, la libertad. Y mi ego dice, qué padre. Y hay que voltear. El logro, el éxito. Justo tú eres el que no va, ¿no? Justo tú eres el que no va porque no eres lo que está impidiendo que eso suceda, ¿no? Entonces, lo que puedo decir a estas alturas, a mis 51 años, con respecto al tema del desarrollo, es que más que sugerirte, define lo que realmente quieres y ponlo con las palabras y obsesiónate. Sí está bien hacer eso, complementado con escucha y permite. ¿Sí? Date chance de ser transparente, de que llegue la señal, de que la intuición te esté avisando. Creo que, según yo, el orden sería que primero llega esa inspiración y entonces ponle las formas que tú quieras y te lanzas, pero me parece que la entrega es más importante y es un músculo a desarrollar raro, ¿no? Porque es como si tú fueras al gimnasio a entrenarte a estar lo más relajado posible, cuando la lógica es lo más tenso posible. Yo quiero cargar más y que dije, no, aquí vienes a ver cómo le haces para con el menor de los esfuerzos hacer el ejercicio. Claro. Oye, tú estás diciendo que realmente cuando decías que hay más información adentro que afuera, como si el mundo espiritual se volteara. Es decir, tú no vas, el ego, porque si Sí. fuera el ego, realmente no lo lograrías. O sea, no lograrías ese encuentro de ti mismo al respecto de lo que tu alma vino a manifestar en la vida. Y me parece que estás hablando y ya empezando a encuadrar el tema del despertar de la conciencia. O sea, empezar a entender que no el llamado de la mente, de los péndulos, de la vida, del éxito, del logro, de obsesionarte con eso, del de haber llegado a ser multimillonario en Estados Unidos, sería pasar sobre ti mismo, sería pasar sobre quién eres. Y entonces en ese camino, ese llamado,
nos lleva a un descubrimiento en nosotros que muchas veces el perro dice, ay, ¿cómo? Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué pasa eso? ¿Cómo se invierten esas leyes? ¿Cómo empiezas a decir, justo lo que decías del gimnasio, ¿no? De estoy en paz y no estoy ejercitando lo que se supone que estoy ejercitando, pero en realidad estás ejercitando algo, quizá más valioso. Mira, hay un concepto de cuarto camino, de la filosofía de cuarto camino, que creo que al final lo he podido usar para explicar todas las cosas que consideramos errores en el desarrollo humano. Y se llama Camino que fundó el maestro Gurdjieff. Gurdjieff, ajá, sí, búsquenlo, Sí. googleenlo, es un tema interesantísimo. Y este concepto se llama usurpación de funciones. Es un conceptazo porque se puede aplicar a 1000 cosas. Por ejemplo, muchas personas traen un sentimiento cruzado, un duelo, un dolor, pero lo racionalizan. Entonces, usurpación de funciones es quiero resolver una cosa que es del corazón pensándolo, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que podríamos decir es que existe un yo observante, perdón, pero sí le voy a decir un ego no en la connotación negativa, sino como esa parte que se siente individual, que se siente separada y que así se vive. Es como, pues si algo noto es que yo soy yo y que no soy tú y que no soy todo lo demás, ¿no? Esta parte está teniendo la experiencia que tiene por una segunda parte, que es el inconsciente. Todo lo que este yo puede experimentar es porque el inconsciente, sin hacer ruido, está haciendo su chamba. Que yo le llamo el ser. Ajá, el ser. Bueno, no. Déjame poner un tercer elemento y entonces ahí tú ya decides a cuál le dirías el ser. Más bien piensa como si el volante creyera que él es el auto. Entonces dices, a ver, el volante puede apuntar para donde sea, pero es porque hay unas llantas, un motor, una combustión que se está dando esto. El ego no es malo, nada más que tiene su lugar. Mi perro sí sale a veces, pero sale cuando le toca salir, no cuando quiere, ¿no? Finalmente, abrió un tercer elemento que sería para mí el ser, que sería la supraconciencia o que sería, si le quieres llamar, mi espíritu, aunque ya no es un ente individual, ¿no? Entonces, la usurpación de funciones está en que la mayoría de las personas llegan a lo espiritual desde el ego. Sí. El ego es el que los trae, el que los acerca al libro, porque el ego lo que quiere es ver él de manera individual qué tan grande puede ser, qué tan importante puede resultar, ¿sí? Sí, ya qué tan lo logré, poderoso. Ya lo trabajé, ya soy. Sí, claro. y yo llegaré a la cinta marrón y alcanzaré el chakra 18 y no. Sí, entonces eso le encanta al ego porque le todo significa lo que quise en mi vida. valor. Sí. Pero en el momento en que te entregas al tema del desarrollo espiritual, la condición es tú no vas. Es que tú eres el que hace que yo no experimente esa sensación holística, esa unidad esencial, pero porque no puedes, no es porque estés regañado o no quiera, es porque al final tú no tienes los instrumentos para poder vivir esa experiencia. Exacto. No es tu camino. Entonces, el camino que sí le corresponde es como el de manejar la lamparita. Si la atención es como este halo que define dónde está la energía moviéndose, eso puede hacer el ego, ¿no? Tú cargas la lamparita y tú vas y alumbras, pero para saber qué tienes que alumbrar, tienes que callarte tantito para que sea el verdadero yo, el yo grandote, el que te señale el interés. Tú lo vas a ir a ejecutar, tú lo vas a experimentar, ese será tu regalo, tú eres el que va a estar allí, pero tú no defines qué. Entonces, a mí cuando digo me atropelló la vida, me llevó a este tema, yo pienso que mi ser está conduciendo mi vida. Si pudiera yo pedirle algo, es estar consciente de esa conducción, pero aunque no esté, lo está conduciendo. Sí. Aunque yo no quiera, aunque yo crea que lo que estoy haciendo no es o no va o es caótico o es una pérdida de tiempo, no lo es. La cosa es que mi verdadero ser no piensa como la parte de mí que está queriendo darle sentido a eso. Entonces el ego no es malo, nada más que hace usurpación de funciones. Él dice, oye, ¿cómo? Aquí en el libro dice que me puedo unir con Dios. Ah, pues eso quiero. Y chin, tú no vas. Chin, justo unirse con Dios es que tú te esperes allá afuera, ¿no? O que ahorita no participes, porque no eres tú el que va a estar. Entonces, ahí es cuando empiezan a darse estas
aparentes contradicciones, ¿no? Oye, antes de entrar a las contradicciones, que me va a encantar escucharlas y que las vayas explicando, dijiste un fenómeno increíble. Si yo le pudiera pedir algo a mi ser, sería poderme dar cuenta. Ajá. Y para mí ese sí es un regalo de la conciencia y es un regalo del despertar de la conciencia, porque ahí sí se acaban las paradojas. Es decir, las primeras paradojas de decir, la vida me está atravesando y eso es satisfactorio totalmente, es espectacular. O sea, ahorita estamos en esta charla y nos está sucediendo, ¿no? Ajá, Y mi alma no quiere lograr nada ni llegar a ningún lado porque lo está disfrutando desde un espacio de absoluto. Pero no sé, amigos, si es el fenómeno que los que nos están viendo hayan vivido. Por alguna razón, nuestro ego ha sido afín a este llamado. Yo creo que hay muchísima gente que es que mi verdadera vocación no es esta. Pues sí, pero la vida te puso aquí, te dio estos talentos, te puso en estas condiciones, te está poniendo todo para que te... Sí, pero esa no es lo que... Lo que pasa es que creo sí, que hay gente que lo padece. Creo que parte del trabajo es como decir, a ver, ¿para qué soy bueno? Y entonces sí, pero empiezas, ¿no? antes, déjame decirte qué veo de dónde nos estás llevando y me está encantando. Mira, yo veo que nos llevas justamente al tú no vas, ¿no? Entonces, esta experiencia y yo también estoy de acuerdo que nuestro ser ya creó todo. De hecho, el último ejercicio del curso de milagros es te entrego este instante santo, el 365. ¿Por qué? Porque sé tú quien diriges, el ser está dirigiendo, ¿no? Y nos demos cuenta o no, lo está disfrutando todo y lo está construyendo, o sea, lo está recibiendo y está experimentando todo el gozo de la vida. Pero sí quisiera como dejar muy claro que sí hay un espacio en donde más allá de las formas y los procesos, y si tengo que encontrar mi misión, o si tuve la suerte de encontrarla desde muy joven, o seguir mi llamado, sí hay un movimiento del alma de elegir que independientemente de las circunstancias se puede empezar a gozar de eso que estoy viviendo. Y ese es un despertar de la conciencia que ya mucha gente está teniendo, desde mi punto de vista, en donde nos estamos dando cuenta que la vida es infinitas posibilidades y que nos ha tocado todos ser víctimas o victimarios y nos ha pasado por encima la vida 1,000,000 de veces. Y ese amigo exitoso pues será el 1% o el 0,01%, porque la mayoría no es millonario en Estados Unidos. O sea, va a chambear y va a andar en el camión y se le descompuso el coche y quizá está divorciado o se está divorciando. En fin, tantos procesos, o los muchachos que traen las crisis de identidad cada vez más fuertes, los jóvenes. Pero sí hay una mirada interior donde sí se empieza a disfrutar aún el proceso doloroso. O sea, sí se empieza a mirar desde un espacio de paz y de decir, wow, o sea, esto que soy también tiene ese proceso gozoso. Y despertar a eso, mucho es despertar a la aceptación, pero es esa conexión con tu ser, con tu subconsciente, tú le llamas, yo le llamo el alma o el ser que se está dando cuenta que está experimentando la vida, que no es tan importante los resultados como nos lo han puesto en el capitalismo, y que empieza a ver este pequeño gozo que se puede ir aumentando de que la vida te está traspasando y de que el ego, tú ya no fuiste, ¿no? Tú ya no vas para allá porque... O si no usamos la frase tú no vas, es a ti te toca otra cosa. Por eso era usurpación de funciones. Entonces, ¿qué le toca al ego? Le toca alumbrar. No, pero cuando digo, sí, déjame nada más, pero es que sí me encantó el tú no vas porque es, aun cuando no están los resultados. O sea, cuando el ego no puede ir y dices, oye, pero, híjole, a mí sí me tocó la sufridera, güey. Entonces, cuando tú dices, tú no vas, que es cuando realmente el ego no puede ir porque fracasaste, porque te divorciaste, porque estás pasando por un mal momento, la invitación es que sí hay un espacio más allá del logro que hay una paz interior. O sea, la gente está empezando a darse cuenta que, o hay veces que hay gente que sí tiene el logro, que sí llegó su ego y de todos modos hay un vacío interior. Entonces sí empieza a haber un despertar de la conciencia en el espacio de, caray, no era a través de la realización, no era a través de la meta, no era a través del logro, no era a través de que ser orgullosísimo de que mis hijos fueron exitosísimos y salieron muy bien, o que mi pareja no sé qué, sino que me encanta cómo lo pones, porque sí me encanta poder dar esta esperanza a las personas, y por lo menos así lo vivo yo, en este proceso alquímico de no estoy disfrutando y no está pasando, hay un despertar. O sea, hay un despertar de este mundo espiritual donde digo, sí hay esa paz, ¿no?
Por eso lo quería subrayar. Ajá. Ahora, ese despertar puede ser el que ya me di cuenta que así como el éxito, el triunfo, el dinero, la fama, al final no es nada, también este divorcio, este rompimiento, este fracaso, esta enfermedad, no son dolorosas si no las interpreta el ego. El Es ego le correcto. da valor a la realización y también le da valor al fracaso. Pero fuera de eso, es simplemente una experiencia. Que ese es el despertar espiritual, justamente, cuando no le está dando valor el ego. Si lo vemos desde ahí, entonces el ego tiene un despertar propio, que sería que no agregue. Su problema es que todo el tiempo está echando, ¿no? Es como si yo llevo a mis hijos a un parque de diversiones y hay una ruta muy padre en la que vamos a podernos subir a muchos juegos, pero que mientras estemos formando un juego, ellos estén, ¿a qué hora vamos a ir a ese? ¿Me puedes comprar no sé qué? Entonces, lo malo es que es esa inquietud la que hace que no disfrutes de este juego y luego del otro y luego del otro. Entonces, claro, culturalmente te van a invitar a que estés agregando. Tú ponle, échale, ¿no? Anéxale y desea y sueña. Lo que suele hacer eso es que la imaginación nos desquicia, nos termina por generar un montón de sufrimiento y frustraciones porque quien siembra expectativas cosecha frustraciones, ¿no? Ahora, ¿cómo lo experimentaría alguien que ya está más despierto? Con el elemento de decir, más que yo ser el arquitecto de mi realidad, más bien yo soy un canal. Y entonces, cuando me llega la intuición, cuando observo qué es lo que realmente quiero, cuando percibo como una dirección, entonces puedo agarrar la lamparita y empezar a decir, oh, ok, voy para acá, ¿qué hay ahí? ¿Qué puedo aprender está al servicio, de esto? dirías. Estoy al servicio. Claro. Y además, otra cosa, la gente que vive como en este tema de la vida se trata que tú construyas lo que se te pegue la gana, mi experiencia, están agotados. Sí. Es bien cansado porque todo tienen que estar controlando sus pensamientos, sus emociones, sus visiones, sus acciones, lo que hagan los demás. Ya llevaron la usurpación de funciones a su máxima expresión. Sí. Y además desde una validación del logro en el paradigma equivocado. Y es como un malentendido de esta frase de somos dioses. Bueno, sí, pero se refiere a todo completo, mi yo superior, mi alma, mi espíritu. No este cuate. Además, si ya estoy conectado con todo, ya está dado todo. No necesitaría un sobreesfuerzo de nada. Y no pediría lo que pediría una parte de mí que se siente desconectada, carente. Pues claro, pide lo que le parece que no tiene, ¿no? Oye, bueno, para cerrar esta parte, irnos a las contradicciones que me encanta. A ver, si estamos como llegando a esa conclusión, es que hay un despertar cuando realmente el despertar del ego, sabes que lleva la linterna, pero él simplemente está al servicio de lo que el foco atencional necesita ponerle. Y entonces resulta que ya no hay una validación en el hacer, y además resulta que hay una guía que ya está hecha en la vida y que la vida se va desdoblando sola a través de mi supraconciencia. Entonces, por eso hay una paz y un regalo, pero vivir eso sería maravilloso, Pablo. O sea, invitar a las personas a que su perro no tenga que estar saliendo todo el tiempo y no está... Claro. Porque además parece que tu alma está al servicio de tu ego y es al revés. Entonces, bueno, Eso, porque también pareciera que estoy diciendo, entonces no hay que hacer nada, nomás flojito y cooperando. Sí hay que educar a la mente. Oh, claro. Gobiérnate. ¿No? Sí hay que educarla para que no usurpe funciones y entonces permita que estas cosas sucedan, que llegue la intuición. Digamos, y te voy a contar una anécdota. Alguna vez estuve casado. En ese matrimonio yo no sabía cómo externar mi conflicto, ¿no? Porque por un lado parecía todo muy bueno, pero no me sentía bien. Y el chiste es que estando en carretera, de pronto estaba yo en una fantasía muy taruga y de pronto me llegó una vocecita así clarísima que me dijo, esta relación se acaba, ¿no? Y cuando escuché esa voz, que no era mi voz normal, que era una intuición, mi cuerpo lo reconoció. Así, claro. Fue una verdad. Es eso, exacto. Esto es una verdad, me trae paz, es bueno para la otra persona también, ¿no? O sea, fue así como, ¡oh! Eso, ¿sí? Entonces, corte A, sigo manejando pensando, claro. Y de pronto digo, oye, vocecita,
no podrías irle a decir también a ella, porque resulta que el que lo tiene que ejecutar soy yo. Y entonces esa es la chamba del ego. Hay que educarlo para que sepa que él tiene que ir a dar la cara, él tiene que sentarse allá a meditar, él tiene que comerse esto, porque es el que tiene cuerpo, ¿no? Es esa parte. Entonces, hay muchas cosas que hace el ego, son sus funciones, y si aprende a disfrutarlas, ya la hizo. El tema es que va a haber estas situaciones donde cuando él quiere tomar el lugar del reino, pues se hace un relajo, porque así no funcionan las cosas. Y ya, cuando decimos que Dios es amor o el universo es amor, lo que queremos decir es que en todo momento hay como una inercia a que todo funcione como tiene que funcionar. Basta con que dejes de resistirte para que caigas en tu lugar. Entonces, más que educarlo en el sentido de hacerlo muy fuerte, es educarlo a que sepa cuándo le toca y qué le toca. Y entonces lo demás empieza a suceder. Ahora, llegando al tema de las paradojas y las contradicciones, tengo una anécdota que me encanta. Cuando yo era niño de 9, 10 años, yo era muy preguntón, por eso te digo que había un interés de cosas que yo no platicaba con mi papá, ni para bien ni para mal, y dijeras, freudianamente era porque le quería llevar la contraria. No, él nada más no me pelaba, no le interesaban esos temas, y yo sí. Entonces íbamos de visita a casa de alguien y yo me fijaba en los libros que tenía, y si había algo, me acuerdo mucho que un tío tenía un libro que se llamaba Yo he estado en Marte. Entonces yo lo tomé y volteé con mi tío y le dije, ¿es una novela o es de que la persona? No, pues esta persona dice que se lo lleva, presta, ¿no? Tendría yo 12 años, me lo eché ahí en su casa sentado. Todo lo que fuera raro, todo lo que explicara algo más allá de lo normal, me llamaba la atención. Bueno. Entonces este niño filósofo, un día le dije a mi abuelo Alfonso Arau, el director de cine, en mi familia como el gran referente del éxito y del arte, ¿eh? No el éxito solo en el sentido del dinero, que también lo tiene, sino de veras dedicarte a hacer lo que te guste y que te vaya bien. Entonces yo le dije, abuelito, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Y entonces él volteó y me dijo, es muy sencillo. Es estar en paz con la idea de que cuando eres el más chingón de tercero de primaria, te vuelves el más pendejo de cuarto. ¿No? Entonces dije, qué maravilla. Es eso, o sea, es entender que no acaba, que el movimiento es el avance. Pero al principio tú puedes, por ejemplo, decir, es que hay un mundo interior y hay un mundo exterior. Y de pronto como que lo resuelves y dices, no hay uno interior, es el mismo, es una extensión uno del otro. Bueno, pero hay uno que es real y uno que es de mi imaginación. No, es que la imaginación es un uso de la realidad, entonces también es solo uno. Y así, como que vas, ya que de pronto dices, ya resolví el paradigma anterior, eventualmente llegas y dices, me di cuenta de otro. De hecho, no sé si sabes que el Tantra es un periodo budista moderno que surge de que por muchísimos años los budistas estaban en este rollo de alcanzar el nirvana y escapar el samsara, hasta que algunos budistas dijeron, pero eso también es una dualidad, porque está el mundo de los despiertos y entonces ellos empezaron a decir, ¿qué tal que practicamos eso de buscar la paz interior y el desapego y todo, haciendo lo que se supone que te aleja de eso, los pecados, ¿no? La sexualidad. Entonces, la sexualidad o el poder o la diversión. Y entonces ellos decían, el chiste es despertar en esa vida gozosa, porque así estaría integrada, no separada, no aislada, ¿no? Y al final lo único que estaban buscando de nuevo era la integración de esta paradoja, ¿no? Siempre hay esa paradoja. Cuando eres el mejor de la tercera, te vuelves el más burro de la que sigue, ¿no? Claro, por eso fíjate que me encanta que pienso que cuando empezamos a hablar en términos espirituales, esta parte del equilibrio o del conocimiento o del logro para mí no tiene mucho sentido, porque justamente es eso, o sea, esta es una espiral en la que descubres algo más grande, algo más profundo, descubres que eso también era ego, que eso también era parte del personaje, que lo estás usando. Entonces a mí me gusta mucho pensar espiritualmente en términos de integración. Okay. Sí. Porque cuando eres el más chingón de tercero de primaria, dices no se acaba, pero sí se acaba, porque ya se acabó tercero de primaria.
Y ese disfrute, ¿no? Esa integración, es decir, ese ya soy, ¿no? Esa parte, a mí me encanta también sentir que sí se acaba. Porque hay búsquedas que son búsquedas muy profundas del alma, ¿no? Por ejemplo, alguien encontrarse a sí mismo o amarse a sí mismo. Y sí hay momentos en los que ya no se acaba como el último, ya me amo como Dios me ve, o quizá, no, pero sí de repente sí hay, por ejemplo, en mi caso, sí hubo una búsqueda de la pareja, también estuve casado en contables ocasiones, y de repente a los 45 años, mi segundo divorcio, empiezo a vivir solo y descubro una paz hasta los 45 años, que sí se terminó ese proceso. Es decir, ya encuentro una paz en habitarme a mí, ya tengo 7 años viviendo solo, estoy muy contento, tengo una relación con mi mujer, pero ella vive en su casa, y sí descubrir que ciertos hitos de tu vida se van conquistando, se van concretando, se van integrando, es decir, ya es parte de la esencia de lo que estás experimentando esencialmente en tu vida. Para mí ha sido un disfrute bien profundo. Bien profundo, ¿por qué? Porque son también respuestas de este viaje que mi alma buscó desde que encarnó, y en el momento de vivir esta fisicalidad y estas grandes preguntas que el alma tiene de cuándo voy a ser feliz o cuándo voy a tener una pareja que pueda amar o conquistar, por ejemplo, ser empresario o conquistar tu alimentación, cualquier tema o hito que tengas en tu vida, cuando realmente hay un proceso de conquista y de integración, aparece una paz muy profunda, ¿no? De sentarte solo en tu casa sin querer lograr nada, sin querer atender a nadie, sin querer ir hacia lo más, decir, ha sido maravilloso. Claro. Y ese regalo para mí también es una parte del despertar espiritual, porque yo también durante mi infancia que viví muchas de estas preguntas que tú te haces, decía, ¿por qué veo a los adultos que no tienen esa paz? Claro. Y de repente se encontraba adultos que para mí eran maestros espirituales que sí la tenían. O sea, que sí convivías con ellos y eran viejitos de 80 años con una paz increíble, con una felicidad, independientemente de sus logros o lo que hubieran hecho, Claro. en su esencia, tener esa paz. O, por ejemplo, mamás que sí de repente decían, oye, esta mamá sí vive su maternidad con gusto, con paz, disfrutando, no se valida frente a los hijos, no se encuentra en ellos, no, es mamá y los deja y se van y la mamá sigue feliz. Entonces yo sí empezaba a ver este tipo de conquistas personales, porque mucha gente me dice, justo hablando de las paradojas, mucha gente me dice, oye, es que no se acaba. Y yo le digo, no, sí se acaba. Sí. O sea, tercero de primaria en esa paradoja. Sí. Ahora viene algo más, evidentemente. Ahí es mira, donde se abre. Se me ocurre la palabra saciedad. Sí. ¿No? Es como decir, oye, toda la vida vas a comer. Sí, pero conozco la saciedad. Claro. Entonces es diferente, ¿no? Si conoces la saciedad, entonces puedes seguir explorando, pero no hay como una carencia, no es una ignorancia, no es un hueco. Empiezas a experimentar otras cosas. Y para acabar de decirte esta idea, por ejemplo, y pues estamos hablando de nuestra vida, ¿no? En mi vida yo sí me he dado cuenta que sí hay carpetazos. Sí, o sea, que sí hay como un proceso de vida que se cerró, se terminó, se integró, disfruto y, por ejemplo, yo diría, hay momentos en que pasas a prepa, ¿no? Y en prepa ya no llevas uniformes. O universidad, que ya estudias lo que a ti te gusta. Y ya traes todo, ¿no? Y ya traes tu coche y traes la novia y además trabajas y ganas una lanita. O sea, y hay momentos que terminas la carrera y ya ni siquiera tienes maestros, o sea, ya vas por la vida. Entonces, sí qué bonito es encontrar estas integraciones y estos procesos, pero entendiendo lo que tú dijiste como base esencial de este podcast que me encanta es la usurpación de funciones, porque luego se vuelve a meter el ego y vuelves a entrar en un proceso de resolución de decir, mira, qué interesante, no me había mostrado esto mi ser, ¿no? Sí. Y aparte, a ver, voy a poner un concepto, ¿no? La diferencia de un caminar genuino a ser un nuevo espiritual, ¿no? Como en todo hay nuevos ricos. Háblame de eso, me encanta, me encanta. Entonces, el nuevo espiritual, que yo lo viví, que seguramente tú también, Claro. mucho es cuando como que descubres dos cosas y quieres evangelizar, ¿no? Ya entendí, es esto, todo está mal, lo bueno es que yo ya lo vi, ¿no? Síganme, Es ¿no? que yo ya desperté y mi familia no. Claro, que lo ves, por eso el término nuevo rico, ¿no? Cuando alguien de pronto hace mucho dinero, pues se compra cosas vistosas, cambia de carro, trae un diente de oro
El verdadero rico dice, le va a ir mal por andarlos tentando, le van a pedir prestado, o sea, ni siquiera tiene que ser algo peligroso, pero el verdadero rico no hace eso, ¿no? Entonces, en el proceso de hacer estas cosas que tú y yo hemos hecho, de aventarse a ver qué hay ahí en el fondo y de veras preguntarte y no estar satisfecho con la primera y de agregar esa parte de decir, a ver, si yo hace 3 años no había visto esto, ahora que lo veo, no puedo creer que ya sea lo último. Seguro que en 3 años voy a entender que esto tampoco. Entonces, esa que sería una humildad genuina, no actitud de sabio humilde, sino de veras dices, perfecto, lo que más hace daño es ser hocicón, ¿no? La hocicosis ha generado muchos problemas. Entonces, cuando aprendes a ir a tu ritmo, se da esta otra paradoja, que es, por supuesto, tengo un kilometraje, mucho. Y hay muchas cosas que las estoy oyendo y digo, es segundo de primaria, ¿no? O sea, yo digo, ok, ya se está dando cuenta de este elemento, ¿no? Que hay una vida interior. Oh, ¿no? Dices, bueno, está bien. Pero, por otro lado, lo que podría frenar tu desarrollo es que vuelvas a caer como en la soberbia, ¿no? Entonces, esa humildad genuina es kilometraje de a de veras. Vamos a decir que, porque me gusta esta palabra que tú usas, ¿no? De pronto llego a un hito, llego a esta cosa que me transforma, ya entendí esto, ¿le puedo dar carpetazo o puedo seguirla disfrutando por gusto? Ken Wilber, que es uno de los maestros que yo sigo y que tengo la fortuna de haberlo entrevistado en vivo, que fue increíble, él dice que en todas las cosas de la vida, madurar es 2 movimientos, integrar y trascender. Entonces, ese proceso está totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Cuando tú has experimentado muchos hitos, te pones como nosotros, grandes hitos. ¿No? Ya no pegué ya no pegué hitos, ya llegamos a otro nivel. Ese chiste vino desde tu papá, su papá es, bueno, tiene libros de chistes sí, con palabras. Los juegos de palabras. Padrísimo, ¿no? Me encanta tu papá. Tengo un cuadro de tu papá. Sí. Bueno, el sentido del humor me parece que es también una señal, ¿no? De poder aprender a entender las cosas con una perspectiva ligera, porque es lo que te va a permitir moverte. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en que puedo dar carpetazos. Hay muchas cosas, pero ya hacerlo por gusto también podría ser opcional, ¿no? Y quiero subrayar, porque a mí me costó un trabajo, porque hay otro problema que también veo en eso, que es no reconocerte. Por eso dijiste, también ver el kilometraje. O sea, el que va en tercero de universidad no va en tercero de primaria. Es decir, claro. Sí también pienso que hay un ego invertido, Cuau, que es el ego de no, que decía Nelson Mandela, tenemos miedo a nuestra luz que a nuestra oscuridad. Fíjate que me acaba de pasar, estoy dando un taller y una persona me dijo, yo ya encontré la paz, güey. Soy experto en curso de milagros, he tenido un trabajo impresionante, ya tengo una paz increíble y ahora ya no me atrevo porque quiere escribir libros y quiere crear cosas. Y justo lo que me surgió decirles, ¿y qué pasa si también ahora tienes el ego invertido? O sea, es decir, ya llegué y ya soy, pero tu alma te está empujando a algo que hay que volver a subirse al barco, que hay que volver a remar, que hay que volver a meterte con tiburones, que ya no desde la primaria, ¿no? Ya estás ahora sí experimentando y ahora te tienes que enfrentar a escribir un libro, poner un instituto, lo que tengas que hacer, y te aterra, porque claro que es dejar esa paz. Y le digo, es que quizá ese es solamente un nivel de paz, quizá justo encontrar la paz en medio de las vicisitudes sea el siguiente, pero eso es reconocer la grandeza que ya, o el lugar al que has, que eso es, me encanta la palabra reconocer, que a mí en mi caso particular, yo te voy a decir algo, llevo a los 40, hoy tengo 50, 45 años con ese divorcio, yo encontré una paz increíble. Pero llegaba mi mujer, Fer, que la conoces, y me decía, no, pero hay que ser más. Y yo ya no quería, y luego me di cuenta que sí, o sea, que ella, era yo a través de ella diciéndome, güey, sí, llegaste a este punto, pero ahora lánzate, y mi alma sí lo quería. Y ahí empezó otro proceso, pero que realmente desde un reconocimiento total, no desde el ego, sino realmente desde el agradecimiento de la vida que has vivido. Y que aparte, la misma conducta puede venir de los 2 orígenes, del miedo o del amor. Entonces, puede ser que en un momento, cuando Fer te decía más, el amor te decía satisfacción.
Pero en el siguiente 2 segundos, cuando ella decía más, el miedo decía, ay, no, porque estamos a gusto aquí. Sí. Y por fuera, pues es la misma cara, el mismo dicho. Ay, fíjate, hay una frase del Curso de Milagros que dice, si tú quieres algo y sucediera, dice algo así como si se lo pides al Espíritu, ¿no? Si tú le pides algo al Espíritu y te lo entregara tal cual, pero tienes miedo, entonces no te entregó lo que realmente quieres. Claro. Entonces dices, ¿cómo? Pero si sí fue lo que yo pedí, sí, pero al venir deseado con temor, aunque te sirvan las enchiladas suizas que estabas deseando, resulta que no son. Entonces eso también, ¿no? Porque podemos decir, claro, este cuate que da charlas y ya se le subió y ahora vende sus libros afuera y todo. Caramba, es tan difícil juzgar porque lo puede estar haciendo porque su llamado del alma lo invita a compartir este mensaje, como lo puede estar haciendo porque dice, híjole, si no aprovecho ahorita la cresta en la que estoy y la fama, o sea, ahora, ¿cómo saberlo? Lo sabe la persona. Ahora, obviamente, por eso en mis talleres digo, no tienes acceso al otro, solo a ti y tú te juzgas a ti. Sí. Pero sí pienso que tenemos un terror a la grandeza. O sea, que asumir el poder de la gallardía y de la adultez y decir, sí voy a vender mis libros, y sí, no por el hecho de reconocerme, claro, no por el hecho de lograrlo, no por el hecho de alcanzarlo. No porque me va a dar realidad. No, nada, absolutamente. Tú ya la tienes, es justo, pero sí he podido descubrir que llega un momento en la vida que si me reconozco bueno en la cocina, pues cocinar me expande. Uh-huh. Y entonces poner una taquería, o de cocinar para mí, pero cocinar a tu máximo esplendor. Bueno, tú que volviste a pintar y yo solo tengo cuadros chiquitos, ya vi que tienes grandototes, ya los tengo que ir a ver. Mañana voy a tu casa, me enseñan los cuadros nuevos. Entonces, realmente lanzarte a experimentar en este 3D la grandeza de tu alma también implica, por eso te decía del ego invertido, porque hay gente que dice, no, la humildad sí. ¿Cómo distinguir? ¿Cómo no hacerte tonto tú? Es interior. Decir que es humildad y en realidad es miedo, es pequeñez. ¿Cómo no confundir también una arrogancia con autoestima? ¿No? Es correcto, entonces, pero vamos a jugar esas dos. Me encanta. Hay que observarlo. Y te digo por qué. Porque me parece, hablo fenomenológicamente en Latinoamérica. Quizá en Europa es más fácil ver gente que emprendió y creó en Estados Unidos y ya tiene 7 automóviles, o ni siquiera coches, sino ya tiene un éxito increíble, ¿no? Todos nuestros maestros, diles, todos son gringos. Todos europeos, Ken Wilber, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Wayne Dyer, Neil Donald Walsh, David Hawkins, o son españoles, Sergi Torres, Enrique Corbera. ¿Por qué no ser nosotros, güey? Sí. O sea, y ese sí me planteo que en Latinoamérica hay un ego escondido a decir, no me voy a lanzar porque no me quiero reconocer en la mierda del ego, del logro, del éxito, y ya me perdí. Y en realidad pienso que hay mucha gente muy perdida en el no me atrevo, en el qué miedo, en el no manches, en el no soy. Y entonces le tiramos a lo pequeñito, que es el mismo ego, como bien lo dijiste. Pero a mí en mi punto de vista hay otro. Cuando vemos, y lo platicamos fuera de cama, cuando ya vemos un tema zen, cuando ya vemos un tema de una espiritualidad consciente, bueno, eso ya es una maestría, ¿no? Ese ya es un tema de una entrega de todo el ego y dejarte guiar, que eso también me encanta. Bueno, cuéntanos un poquito de eso, porque me contabas que estás experimentando eso, güey. Pues es que al final, lo que por lo menos en este momento estoy trabajando es, ya me di cuenta de que mi ego puede tratar de hacer usurpación de funciones con todas las ideas y actitudes y estrategias que se le ocurren. Entonces tengo que estar recordando, hágase tu voluntad, ¿no? O sea, ¿qué otro mantra pedirías? En el fondo es lo único, ¿no? Yo digo que ese es el mensaje secreto de Pinocho, ¿no? Porque casi todos los cuentos tienen como moralejas importantes. El de Pinocho es, yo lo único que quiero es ser un niño de verdad. Entonces yo digo que el cuento de Pinocho es que
Pinocho no es que sea un títere y los otros sean humanos, es que él ya se dio cuenta que es un títere, ¿no? Es el único que ya se cachó. Sí. Soy un títere. Los otros también son títeres. Todos son, pero todos No se creen dan que cuenta. no son. Correcto. Entonces él lo único que quiere es ser un niño de verdad, ¿no? Eso, si pudiera pedir un deseo, sería ser un niño de verdad. Entonces, si yo ya me di cuenta que no es Cuau el que se va a iluminar, no es Cuau el que va a trascender. Yo lo único que quiero es ser un niño de verdad. O sea, yo lo único que quiero es acompañar conscientemente ese proceso. Yo lo que quiero es servir conscientemente de que estoy sirviendo, disfrutar de eso, porque eso no le afecta en nada al ser. Al contrario, seguramente le facilita la chamba. Justo con ese punto que estás diciendo, ¿no? Cuando acepto mi grandeza, la mía, la de Cuau, es para beneficio del ser también. Es para que no le estorbe, para que entre a disfrutar con él, para que entre a compartir con él. Pero lo que quiero es tomar mi lugar. Sí, quiero tener mi lugar, porque así es como todo funciona más fácil, ¿no? Es una ley de poca resistencia. Así es como no genero un obstáculo. Es tan fácil que se vuelva a dar la maroma y yo vuelva a creer que el que se va a iluminar es Cuau, ¿no? Entonces, ching, otra vez puedes volverte a entorpecer y puedes volverte un ícono y un mercado y unos que no, como bien dijiste tú, no es malo nada de eso, nada más mientras yo no crea que eso es lo que está validando mi trabajo, mi éxito o mi valor como persona, ¿no? Oye, pues yo te ¿Qué felicito tiene? porque sí me parece un nivel de maestría esta mirada de quiero ser un niño de verdad. Quédense con eso. Yo solo quiero ser un niño de verdad. Me encanta porque va cerrando padrísimo esta conversación porque justamente al entregar hágase, ¿no? Ajá. Fiat, hágase tu voluntad, te entrego este instante santo, no es Cuau, lo entiendo yo también, no es Pablo el personaje, en realidad estamos siendo atravesados por una dimensión superior que nuestro ser, Ajá. pero que es es nuestro, tu ser, ¿no? Ajá, o sea, que, ajá, que ajá, me estamos encanta todos. Entonces, sí se empieza a encontrar un flujo que a mí me impacta, que es el presente. O sea, no hay nada que lograr, no hay nada que ir, lo logres o no. O sea, en el presente, en esta presencia total de lo que está sucediendo aquí, ni siquiera hay títere, no hay cuerpo, no eres la luz, ¿no? Y me encanta que lo digas porque hay un concepto, lo conozco perfecto, que viene del Zen y del Tao, que se llama el Hu-Wei. El Hu-Wei, que es esta no acción, ¿no? Este permitir, ¿no? El ser un observador y la vida te está traspasando todo el tiempo. Entonces a mí me fascina porque justo hasta las emociones negativas o los procesos de duelo o la grandeza solo está sucediendo sin ti. Y entonces se empieza a encontrar un flujo que la mayoría de gente en Occidente pensaría que es debilidad, Claro. y en realidad es un poder de decir, no importa lo que yo haga, al seguir el hágase tu voluntad, se está experimentando lo que tanto leí de David Hawkins del poder versus la fuerza, ¿no? Se está experimentando un poder que el otro día, te comparto, hace 2 semanas recibí una información que yo no la había pensado como tal y me encanta porque yo recibo algo que es una idea y luego esa idea se va creciendo y de repente empiezo a entender por qué, o sea, como si te diera una semilla y creció una planta, ¿no? Entonces de repente dices, mira, esta planta da tomates, ¿no? No sabía ni qué era. Y entonces que decía, es que realmente el trabajo a que termina en una fortaleza espiritual. Entonces me di cuenta que, claro, el despertar, al final del diálogo de hago, no hago, me reconozco el ego, cuando algo sucede y hay una fortaleza espiritual, pasan varias cosas. Uno, te das cuenta que no eres tú, que no tiene nada que ver contigo. O sea, tú eres, ni siquiera sé si esto soy yo, es nada, no hay una identidad, simplemente está sucediendo. Entonces no hay una reacción. Porque ya hay una fortaleza, el observador está fijo en el amor. Y entonces empiezas a trascender mucho más rápido las cosas porque sí hay un punto espiritual que se empieza a emerger. Entonces dije, ya entendí por qué David Hawkins escribió el libro El poder versus la fuerza, porque cuando ya se empieza a experimentar esa fortaleza espiritual, esa voluntad espiritual,
pues el mundo deja de tener mucho sentido. O sea, Sí. el logro, las cosas, porque Casi que es al revés. exacto. De como te lo hayas imaginado. Por eso en el tarot, el colgado es la imagen del iluminado. Y es un tipo que está de cabeza con un pie agarrado para arriba. Porque casi que lo que va sucediendo es que de pronto dices, todo lo entendí al revés. Sí. Pensé que el sentido de la vida era lograr algo, ser alguien, ser apreciado, ¿verdad? Y conforme va avanzando, digo, ay, no, mira, era al revés. Ahora, también a lo mejor alguien piensa, pero es que si me guía Dios, pues ya no voy a hacer todas las cosas que me gustan. Lo que yo he observado es que haces todo lo que te gusta. Justo al revés. Te va mejor, es más rápido. Aparte, claro. Este llamado te puede traer en friega como te puede traer meditando, ¿no? Es que a lo mejor la gente piensa que un iluminado a fuerza está haciendo una cueva, pero Jesús andaba en friega por todos lados y haciendo sus sermones y levantando mesas, ¿no? O sea, no es que tú no le tengas miedo a algo que sabe mejor que tú. Sí. ¿De qué se trata lo que está pasando? Es, ¿no? Que cuando dices que giras, sí, empiezas a explicar eso. Porque cuando giras te das cuenta que las leyes espirituales funcionan al revés, ¿no? Te das cuenta, por ejemplo, yo me he dado cuenta, yo viví muchos años buscando lo que me gustaba. Y me di cuenta que en realidad es que rechazaba todo lo que me costaba. Okay. O sea, no tenía fortaleza espiritual. Entonces, hoy cualquier cosa en donde estoy contento. Entonces, de repente, alguien me empezó a decir, es que no me gusta esto que estamos haciendo, ¿no? Porque atendemos empresas. Entonces alguien me decía, no me gusta atender empresas. Y entonces me fui a dormir y dije, a mí tampoco me gustaba. Y hoy lo disfruto. Pero porque la fortaleza espiritual es, si esto es lo que estoy haciendo, le doy yo el gusto a lo que está sucediendo. Es decir, el momento presente, emergen tus dones, emerge tu chamba, lo que les puedes dar. Entonces, en realidad disfrutas todo. Porque disfrutas hasta lo que no tiene sentido, como bañarte o lavar platos, empiezas a disfrutarlo porque ese es tu presente. A ver, iba a dar un ejemplo muy místico, pero a lo mejor me voy a Por ejemplo, tú ahorita, ¿no? O sea, sí. Este tema de poder hacer una entrevista y luego otra y todo, lo aguantas porque está siendo atravesado. Si fuera por esfuerzo, o sea, si dijeras, a ver, ¿cuál es la escaleta? ¿Cuál es el objetivo que tengo? Pues sería agotadorcísimo. ¿No? Es como aprenderte un guión y tener que escenificarlo, ¿no? Entonces, cuando estás conectado con eso, paradójicamente tienes más energía, no menos. Por eso hay muchas historias de que, por ejemplo, Gurdjieff un día le dijo a la gente, ¿saben qué? Vamos a caminar. Y resulta que caminaron 40 días. De vez en cuando él decía, vamos a dormir aquí. Y la gente echaba ahí sus de esas. Pero el cuate parece que no dormía, seguía, ¿no? Era como imparable. Pues porque seguramente estaba arrobado, ¿no? O sea, estaba en esa onda de que te está atravesando el espíritu conscientemente, porque siempre te está atravesando, pero el chiste es, ¿no? Estar ahí. Y al final tú lo experimentas como una sensación de que todo lo que haces te recarga. Cuando tú haces las cosas desde el esfuerzo, pues tienes que ofrecer energía para poderlas hacer. Pero si no las estás haciendo desde ahí, sino desde el entusiasmo, pues entonces sucede que sigues haciéndolas y alguien te tiene que decir, ya vete a dormir, Pablo, ¿no? Ya vete a... Ay, sí, de veras, ¿no? Porque ya se me había pasado. Porque estás en ese proceso. Fíjate, en homeopatía, porque en algún momento estudié la carrera de homeópata y me encantó su filosofía. Para eso la estudié, porque no me dedico a dar consultas, pero me encantó. A mí sí me has dado. Sí. Lo hago de pasillo informal y de amigos. Pero yo lo estudié porque la filosofía es increíble. Otro día podemos platicar de eso. Entonces, el cansancio es un síntoma en homeopatía. Desde la perspectiva homeopática, la frase de Hahnemann es que la labor del homeópata es ayudar a la gente a que recupere su salud para alcanzar sus altos fines. Esa es la frase, ¿no? Esa es la misión del médico. El médico está para que la gente pueda tener sus recursos y alcanzar sus altos fines. Cuando una persona está en sus altos fines, no está cansada. Entonces, por eso, estar cansado es un síntoma en homeopatía, ¿no? Alguien diría, no, pues es normal, oye, después de un día de trabajo estás agotado. No. Porque no son tus altos fines. Es correcto. ¿No? Que te Oye, estás dedicando. Pues, fíjate que algo que
que me acaba de llegar es que cuando estás con alguien o estamos en un diálogo, se construye y no se debate. Y para mí Claro. ha sido una construcción, aprendido muchísimo de hoy, justo de cómo hemos hablado de tantas cosas, de cómo se invierte el ego, de cómo tú no vas, de todas las paradojas que existen y cómo se reencuentra la paradoja en la integración y en la evolución y sobre todo en el hágase, ¿no? A mí me encanta la palabra, me la recordaste, ya no la repito, pero la repetí 2020, 21 y 22, 3 años, estoy rendido. Cuando me preguntaba alguien espiritualmente, ¿cómo estás? Rendido. O sea, Sí. entregado. Entregado, sí, Entregado sí, sí. al hágase. Y vivir desde ahí se puede vivir la grandeza, ya sea desde el seno, desde el hacer, porque como dices, Jesús andaba en friega y haciendo. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión, mi querido Guau, para cerrar y agradecerte muchísimo que hayas venido? Como les dije, y siempre les digo, ni le había dicho de qué íbamos a hablar aquí desde afuera, porque no es sin guión, es una conversación que sale del espíritu, yo la sentí, dice, ¿qué le puedo preguntar a mi querido hermano Guau? Le dije, vamos a hablar de su camino, de nuestro camino, de ese, como empezaste diciendo, de ese, me encantó porque, qué bárbaro, desde ese llamado, que es un llamado a nuestra alma que no podemos evitar, es un grito, Sí, cabrón, tú sí, y yo. sí. Pues a mí me gustó que algo que me comentaste tras bambalinas antes de que empezáramos a grabar es un poco, ¿qué le dirías a alguien de 20, 30 años que está en esta búsqueda? Confía. Es que, de nuevo, ¿no? Más que decir lo que ahorita conversamos, me agregó estas dos definiciones, me puso este conocimiento, es otra demostración de cómo se puede dar ese proceso de ser simplemente canales entregándonos. Porque además, lo que tú y yo no vamos a saber es cuántas diosidencias surgen de esta conversación. Habrá quien se tome el tiempo de escribir algo abajo y nos enteremos, pero habrá muchísimas que no sepamos que sucedieron porque justo estamos trabajando para algo más grande. Ese algo grande sí sabe cómo esto va a pegar en donde tiene que pegar y va a llegar al otro lado, ¿no? Entonces confía en tu búsqueda, confía en que por algo las cosas te han acercado a eso. Si tú obligas a alguien hasta al desarrollo humano, no es su camino, no es su momento, está bien. Como a lo mejor ahí yo he entendido este concepto de edades del alma, me da mucha paz para eso, ¿no? Un alma joven no tiene para qué estar platicando de estas cosas. Estas cosas son de almas de viejitos, ¿no? O sea, de almas que dicen, ya quiero pagar, ya, échame la cuenta y dígame cuánto debo y dejo la propina y ya me voy, ¿no? Sí, entonces... Sí, cuando me fui al seminario a los 19, mi hermano me decía, ¿Qué güey, ¿qué pedo tienes para...? Y de los 19 a los 25 estuve estudiando filosofía y teología en lugar de fiesta. Sí, exacto. Yo también, por eso tuve una adolescencia tardía, Sí, como no. a los 26 años, así de ¿dónde está? ¿Qué hicieron mis cuates en este tiempo? No, pues se metieron todos, ¿no? Estuvieron con todo el mundo y fue así como, chin, pues Ahora me perdón, toca. yo estaba aprendiendo yoga, Sí, sí, tarot, sí, meditación, sí. me había metido a las distintas órdenes, estaba yo clavadísimo en eso, de los 16 a los 21. Igual que yo. Fue así, wow, ¿no? Y para mí yo decía, ¿cómo pierden el tiempo? Borrachos, ¿no? ¿Qué cosa? Si está aquí la realidad, hay una salida, ¿no? Y como neoespiritual, ¿no? Como nuevo espiritual, yo convenciéndolos, deja de tomar, dedícate a esto, estírate así. Estudia Tú esto, puedes libro. lograr ese mismo estado con pura respiración, nada más hiperventílate, ¿no? Hasta que tú sabes que una de las frases más espirituales se le atribuye a una de las personas más religiosas. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, confía en tu llamado y confía en que todo el mundo está desde su trinchera haciendo lo que les corresponde, ¿no? Pues me encanta, hagamos unas respiraciones para confiar. Yo sí, te agradezco porque he visto una evolución tuya, o por lo menos así la percibo, a ese proceso de soltar y confiar y entregarte. Sí. Y además, está haciendo una chamba bien padre de unirnos. Cuando nos ha invitado, hemos hecho una bola que siento que va a surgir algo bien bonito desde ahí. Por eso, pues gracias a todos por escucharnos. Gracias, mi querido Cuau, por echarnos esta... Hermano en todas las... Sí. El sentido, ¿eh? De veras. No. Fíjate, algo que me entristece es que no te puedo decir, eres mi mejor amigo, porque desgraciadamente tengo como 10 mejores amigos y gente que son mi familia del alma, pero estás en ellos, ¿no? No, Me encanta. y yo digo que tú eres un gran... yo estoy aprendiendo de ti a hacer cooperación.
Estoy Mm, aprendiendo de ti a hacer grupo. No lo sé hacer muy bien. O ok. sea, soy muy buen atractor de gente, pero eso como de hacer grupos y equipos y invitarnos a tu casa y estas conversaciones que tenemos, y además pues están las mujeres con nosotros, o sea, no solo somos los que nos dedicamos a esto, Club sino de también Toby. el Club de Toby. Y gracias, lo aprendo mucho de ti, gracias, Bien. me has regalado Gracias, amigo. muchísimas cosas, Gracias por este hermano. espacio. Gracias a todos, gracias por este podcast, por esta hora. Gracias a Casadúa, el Instituto del Ser y la Conciencia. Estamos aquí en Guadalajara. Si quieres venir, anótate, mándanos un WhatsApp o ponlo ahí y te buscamos en los comentarios. Dale like, comparte. Y bueno, estamos en Superhumano la Experiencia. Y también todos los días, de lunes a viernes, en Spotify, grabo 5 minutos de un acompañamiento se llama Suprahumano Conexión Diaria y Superhumano la Experiencia. En Spotify búscanos y, bueno, pues acompañarte todos los días. Gracias, gracias, gracias a todos.